El Atlántico. Qué inmensidad, ¿verdad? Escenario de, bueno, de belleza, pero también a veces de terrores inexplicables. Totalmente. Todos hemos oído historias de barcos fantasmas, naves encontradas así, a la deriva, sin un alma. Pero hay un nombre que resuena siempre, un enigma que se niega a desaparecer. El Mary Celeste. El caso por excelencia, sí. A ver, pongámonos en situación. 4 de diciembre de 1872. El bergantín Dei Gratia navega a cientos de millas de las Azores y de repente se topa con otro barco. Imagínate la escena. Velas a medio izar, rumbo errático, un silencio sepulcral a bordo. Era el Mary Celeste. Uf, Hoy vamos a sumergirnos en los hechos de este caso, que es realmente desconcertante. ¿Quién viajaba? ¿Qué se encontró exactamente? Las teorías que surgieron. todas las vueltas que se le ha dado. Nos sigue atrapando tanto. Vamos a analizar un poco las fuentes que tenemos. Y es que es clave entender el contexto de la época, ¿eh? Pleno siglo XIX, la era de los grandes veleros mercantes cruzando océanos. Una navegación muy distinta a la de ahora. Totalmente heroica, pero también tremendamente vulnerable, piensa. Sin radio, dependiendo del viento, de la pericia del capitán y, bueno, seamos sinceras, de un poquito de suerte. Ya. Lo que hace único al Mary Celeste no es que un barco tuviera problemas, que eso pasaba, y mucho. Claro, era habitual. Lo singular, lo que realmente encendió la mecha de la leyenda, fue cómo se encontró. Básicamente intacto, navegable, Pero vacío. vacío. Sin una nota, sin un cuerpo, sin una razón obvia a primera vista. Un barco abandonado así, en mitad de la nada. Eso, claro, lo convirtió en el arquetipo del misterio marítimo. Vamos al principio, al origen de ese viaje que se quedó a medias. El Mary Celeste zarpa de Nueva York el 7 de noviembre de 1872. Destino, Génova, Italia. Un viaje transatlántico estándar, en principio. Su carga, 1.701 barriles de alcohol industrial. Una carga valiosa, sí, pero peligrosa. Muy peligrosa. Esos vapores son altamente inflamables. Un riesgo latente ahí, en la bodega. Y al timón, Benjamin Spooner Briggs, 37 años. Un capitán con fama de competente, experimentado, un hombre religioso, respetado. Un profesional contrastado, sí. Y aquí viene un detalle que añade, pues, una capa de tragedia personal, ¿no? Sí, la decisión de llevar a la familia. El capitán Briggs decidió llevar a su esposa, Sara, y a su hija de solo 2 añitos, Sofía. Algo que no era lo habitual, pero que a veces ocurría. Una decisión, bueno, que vista ahora resulta terrible. Junto a ellos, una tripulación de 7 marineros, escogidos por Briggs, ojo, incluyendo el primer oficial, Albert Richardson, y el segundo, Andrew Gringer. 10 personas en total. 10 personas, 10 almas que salieron de Nueva York y que simplemente se desvanecieron en el océano. Nadie volvió a verlas. Las fuentes que tenemos, como el propio diario de navegación que se encontró a bordo, bueno, sugieren que las primeras semanas fueron normales. Rutina pura y dura, de mar, sí. Anotaciones sobre posiciones, el clima, las tareas a bordo. Nada que hiciera presagiar un desastre inminente. Nada raro. Exacto. La última entrada clara que tenemos es del 25 de noviembre. Sitúa al barco cerca de las Azores. Ya. Y no menciona mal tiempo extremo, ni averías serias, ni conflictos a bordo. Nada. Y aquí es donde empieza lo realmente intrigante. El lapso de tiempo. Justo. Entre esa última entrada y el momento en que el Dei Gratia lo encuentra, el 4 de diciembre, pasan solo 9 días. 9 días. 9 días. En la inmensidad del océano, eso es un suspiro y a la vez una eternidad que pudo pasar en ese intervalo tan corto para que 10 personas decidieran que era mejor, bueno, abandonar su barco. Tuvo que ser algo muy repentino, ¿no? Algo súbito, sí. Una emergencia percibida como gravísima. Volvamos a ese 4 de diciembre. El capitán Morehouse del Dei Gratia ve el barco navegando de forma errática y decide investigar. Manda a sus hombres. La escena del abordaje debió ser impactante. Suben a bordo y nadie. Cubierta desierta. Las velas, sí, algunas dañadas por el viento, lógico, pero estaban izadas, cabos sueltos, el timón libre, claro, por eso iba sin rumbo. Lo fundamental, el casco, la estructura del barco intacta. No hay señales de una colisión brutal, ni de haber sido barrido por una ola gigante. Y el desconcierto tuvo que aumentar al bajar a explorar el interior. Los camarotes, sorprendentemente, en orden. No había desorden. Aparentemente no mucho.
Las pertenencias de todos, allí. Ropa, papeles, objetos personales, el reloj del capitán en su sitio, incluso los juguetes de la pequeña Sofía. Vaya. Nada indicaba un saqueo. Los cofres de los marineros, intactos. En la cocina, comida y agua para aguantar meses. Los utensilios, como si la vida a bordo se hubiera interrumpido de golpe. Como si hubieran salido corriendo en mitad de algo. Exacto. Y la carga principal, el alcohol, en su mayoría bien estibada, asegurada en la bodega. Entonces, a ver, si todo lo de valor estaba allí y no había signos de lucha, ¿dónde están las pistas? ¿Qué faltaba realmente? ¿Y qué detalles sí que apuntaban a algo? Aquí es donde la historia se complica y la verdad se vuelve fascinante. Lo más llamativo, sin duda, faltaba el bote salvavidas. El bote no estaba. No estaba. Y los soportes o las cuerdas que lo sujetaban parecían cortados, adrede. Cortados. Sí, eso sugiere una evacuación deliberada, no que una ola se lo llevara, ¿entiendes? Claro, claro. Una decisión. También faltaban instrumentos clave para la navegación. El cuaderno de bitácora principal, el que encontraron parecía más un borrador o un diario de a bordo personal de Briggs, el sextante del capitán, el cronómetro. Herramientas esenciales para saber dónde estás y a dónde vas en mitad del océano. Exacto. Sin eso estás perdido. Cortaron las cuerdas del bote. Eso implica prisa, quizá pánico incluso, pero también una decisión consciente de irse. Totalmente. Y hay más detalles técnicos que alimentaron todas las teorías posteriores. Una de unas bombas de achique. ¿Para sacar el agua? Sí, el mecanismo manual para sacar el agua que siempre se filtra al fondo del barco, a la sentina, pues una de ellas estaba parcialmente desmontada. Y eso es grave. Bueno, había agua en esa sentina, sí, unos 90 centímetros, casi 1 metro. Pero, y esto es importante, los expertos navales de la época y los de ahora insisten, para un barco de madera de ese tamaño en plena travesía oceánica, esa cantidad no era crítica. No era para abandonar el barco. No justificaba por sí sola abandonar la nave así. Y luego está el detalle crucial de la carga. 9 de los 1.701 barriles de alcohol estaban vacíos. 9 vacíos. ¿Por qué? Eran barriles de roble americano, que es más poroso que el europeo. Eso podría haber permitido fugas y, por tanto, la acumulación de vapores de alcohol en la bodega. Lo que nos devuelve a la pregunta del millón, ¿no? La que sigue ahí, flotando sobre este caso. ¿Por qué demonios abandonas un barco que flota, que tiene comida, agua, provisiones, en medio del Atlántico? Para meterte con tu familia y tu tripulación en un bote diminuto, frágil. Exacto. Parece una sentencia de muerte segura. Esa es la paradoja central, el kit de la cuestión. Cualquier marino sabe que el barco es siempre el mejor salvavidas. Siempre. Salvo que creas, erróneamente o no, que el barco está a punto de destruirse de forma inmediata. Tenían que pensar que el peligro era absoluto e inmediato. Debió existir esa percepción, sí. Algo que hiciera pensar a un capitán experimentado como Briggs que meterse en el bote, con todo su riesgo, era la opción, digamos, menos mala. Bueno, el Dei Gratia consiguió llevar al Mary Celeste a remolque hasta Gibraltar. Llegan el 12 de diciembre. Imagínate la escena en el puerto. Un barco fantasma entrando. Tuvo que ser un revuelo tremendo. La noticia vuela, claro. Nace la leyenda. Las autoridades británicas toman cartas en el asunto. Y aquí entra un personaje clave. El fiscal Frederick Solly Flood. El encargado de la investigación oficial, sí. Un tipo que, según las crónicas, era bastante desconfiado por naturaleza. Sí, y su primera teoría fue, directa, juego sucio. Sospechó de la tripulación del Dei Gratia. Inmediatamente. Su hipótesis era, ¿y si habían encontrado el Mary Celeste con gente, se habían deshecho de ellos para quedarse con el barco y cobrar el rescate? ¡Ostras! Una acusación gravísima. Gravísima. Interrogó a Morehouse y a sus hombres con muchísima dureza. ¿Pero había alguna base para eso? ¿Pruebas? Ninguna sólida, la verdad. El principal argumento en contra era el propio estado del Mary Celeste. Ni una gota de sangre encontrada, ni signos de lucha, ni armas escondidas, nada que oliera a violencia. Claro. Así que Solly Flood tuvo que descartar esa vía, aunque parece que lo hizo un poco a regañadientes. Y a partir de ahí, pues, el abanico de hipótesis se abrió de par en par, ahí en Gibraltar. Vale. Descartada la tripulación del Dei Gratia, ¿hacia dónde miraron entonces? Supongo que las opciones más clásicas. Motín, piratas. Se barajaron, claro. Motín,
Poco probable. Briggs había elegido a su tripulación. No tenían mala fama previa. Y sobre todo, haces un motín para luego abandonar el barco dejando atrás tus propias cosas, tu dinero. No cuadraba. No tiene sentido. Piratas, menos aún. La carga valiosa seguía allí, los objetos personales también. Además, la piratería berberisca en esa zona del Atlántico ya era prácticamente historia en 1872. ¿Y un fraude del seguro? ¿Que lo hubiera planeado el propio Briggs? También se mencionó, pero su reputación lo hacía muy improbable y, sobre todo, no había ni la más mínima evidencia que lo apoyara. Era lanzar ideas al aire. ¿Y si fue algo externo? Algo raro. ¿Un encuentro extraño, un fenómeno natural muy bestia? Se pensó en monstruos marinos, el kraken y cosas así, que estaban muy de moda en la época, pero eso se descartó rápido por fantasioso. Hombre, claro. Más en serio, se consideró un fenómeno natural violento, una tromba marina, quizá una ola gigante repentina, algo que pudiera generar un pánico absoluto y justificar saltar al bote a la desesperada. Podría ser. El problema es que el barco, aunque tenía velas dañadas y algo de agua dentro, no mostraba los destrozos estructurales que un evento así suele causar. Habría mástiles rotos, daños graves en la cubierta, quizá vías de agua importantes. Y no era el caso del Mary Celeste. Entonces, si no fue violencia humana ni un cataclismo natural obvio, nos queda algo relacionado con la carga, la famosa teoría del alcohol. Correcto. Es la explicación que, con el paso del tiempo y análisis más detallados, ha ganado más peso entre los investigadores náuticos. Aunque, ojo, sigue sin ser una certeza absoluta al 100%. ¿En qué se basa exactamente? Pues se basa en esos 9 barriles vacíos y en la naturaleza tan volátil del alcohol industrial. La idea es, una fuga significativa de alcohol genera vapores en la bodega, que es un espacio cerrado. Quizás un cambio brusco de temperatura, o un pequeño ruido que sonó como una explosión contenida, o simplemente el olor fortísimo y penetrante. Algo hizo creer al capitán Briggs que el barco entero podía volar por los aires en cualquier momento. Un miedo a una explosión inminente. Exacto. Y ante ese temor, que sería muy real, dada la carga, y teniendo a su mujer y a su hija pequeña a bordo, la reacción de evacuar temporalmente al bote salvavidas. Quizás amarrándolo al barco con una cuerda larga para esperar a que se ventilaran los gases. Justo. Esa maniobra, aunque desesperada, parece comprensible en esas circunstancias de pánico. Una evacuación preventiva. Que salió terriblemente mal. Ese es el escenario que parece más lógico. El cabo, la cuerda que unía el bote al Mary Celeste, pudo romperse por la tensión del oleaje. O quizá tuvieron que soltarlo ellos mismos apresuradamente por un cambio brusco del tiempo, una ráfaga de viento fuerte. ¿Y una vez separados? Una vez separados, en medio del Atlántico, encontrar de nuevo un barco a la deriva desde un bote pequeño y sobrecargado es, casi imposible. El bote, con 10 personas, expuesto a los elementos, habría sido engullido por el mar tarde o temprano, sin dejar rastro. Eso explicaría el abandono ordenado, sin violencia aparente, y la desaparición total de la gente. Exacto. Cuadra bastantes piezas del puzzle. Pero sigue habiendo preguntas sin respuesta, ¿no? ¿Por qué no se encontró nunca el bote? Ni un resto, ni un cuerpo flotando. Nada de nada. Ese es el punto débil, sí. La pieza que falta para poder cerrar el caso definitivamente. El océano es inmenso y es un experto en borrar huellas, pero la ausencia total y absoluta de restos es lo que mantiene viva la duda. ¿Y permite que otras teorías más fantasiosas sigan ahí? Claro, la investigación en Gibraltar, de hecho, concluyó sin poder afirmar nada con rotundidad. No hubo una causa oficial establecida. O sea que oficialmente el misterio quedó tal cual, sin resolver. Exactamente. El tribunal no pudo probar ningún crimen ni establecer una causa definitiva del abandono. Devolvieron el barco a sus dueños y dieron una recompensa mínima a la tripulación del De Gratia, casi como un reproche por las sospechas iniciales de Soliflud. Vaya. El caso se cerró en los papeles, sí, pero se abrió de par en par en la imaginación popular. Ahí empezó la leyenda de verdad. ¿Y el barco protagonista, el propio Mary Celeste? ¿Qué fue de él después de Gibraltar? Porque no se hundió ahí, claro. No, siguió navegando, pero ya no era un barco cualquiera. Se convirtió en el barco fantasma, el barco maldito. Su reputación le precedía. Me imagino que costaría encontrar tripulación. Muchísimo. Los marineros eran reacios a embarcar. Empezaron a surgir historias de fantasmas a bordo.
que si se oían pasos en cubierta por la noche, que si veían la figura de la niña Sofía apareciéndose. Uf, supersticiones. Pura superstición, pero muy arraigada. Eso dificultaba mucho encontrar tripulación y mantenerlo operativo. Una sombra lo acompañó durante años. Hasta su final, que por lo visto también tiene su historia. Sí, un final bastante irónico y, la verdad, mucho menos misterioso. 13 años después del incidente, en 1885, estaba bajo el mando de un nuevo capitán, un tal Gilman Parker, que lo había comprado seguramente muy barato por su mala fama. ¿Y qué pasó? Llevaba una carga, creo recordar que de botas y zapatos, hacia Haití. Y Parker, junto con algunos cómplices, decidió que el barco valía más hundido que navegando. No me digas, ¿un fraude al seguro? Exacto. Intentaron un fraude de manual, lo embarrancaron deliberadamente en un arrecife cerca de Haití, esperando cobrar la póliza del seguro. ¿Y le salió bien? ¿Qué va? El plan salió fatal. El fraude se descubrió, Parker evitó la cárcel por los pelos, pero el Mary Celeste quedó destrozado en el arrecife y acabó hundiéndose allí para siempre. O sea que el gran barco del misterio no fue víctima de lo desconocido, sino de la vulgar codicia humana. Tal cual. Qué final tan anticlimático, ¿verdad? Sí, bastante prosaico para una leyenda tan grande. Cierto, y como suele pasar con estas leyendas, incluso ese final tan cutre acabó alimentando el mito. Corrió el rumor de que a Parker y a sus socios les fue muy mal después, que tuvieron mala suerte, reforzando la idea de la maldición del Mary Celeste. La historia necesitaba seguir siendo oscura. Exacto. Y hablando de alimentar el mito, la literatura tuvo mucho que ver, ¿no? Mencionaste antes a Arthur Conan Doyle. Fundamental su papel, sí. En 1884, fíjate, antes de dar vida a Sherlock Holmes, Conan Doyle publicó un relato corto titulado J. Habakkuk Jeffson's Statement. El testimonio de J. Habakkuk Jeffson. Eso es. Se inspiraba claramente en el caso del Mary Celeste, pero se tomó muchísimas libertades. Inventó personajes, una trama súper rocambolesca de venganza racial y violencia a bordo. Nada que ver con lo que se sabía. Nada. E incluso le cambió ligeramente el nombre al barco llamándolo Mary's Celeste, con IE. Ese pequeño cambio a veces persiste hasta hoy. Ya. Aunque era pura ficción, claro. Mucha gente lo leyó como si fuera una explicación real o una versión de los hechos. Y eso ayudó muchísimo a fijar esa imagen de barco maldito, lleno de secretos oscuros, más allá de la simple y misteriosa desaparición. Lo convirtió en algo más tétrico, más novelesco. Así que el Mary Celeste pasó de ser un caso naval sin resolver, un expediente en Gibraltar, a convertirse en un verdadero ícono cultural. Exacto. Se convirtió en el símbolo por excelencia del misterio en el mar. Como el holandés errante o lo que luego sería el Triángulo de las Bermudas. Representa lo desconocido, los peligros insondables del océano. Encarna todas esas viejas supersticiones marineras. Claro, el supuesto malfario de llevar mujeres a bordo, que siempre se vincula a Sara y la pequeña Sofía, los fantasmas. Y la realidad es que, aunque la teoría del alcohol sea la más racional y la más aceptada por muchos expertos... Sigue sin haber una prueba irrefutable. Exacto. No hay un esto fue lo que pasó demostrado. El océano guardó el secreto de esas 10 personas. El misterio en esencia sigue intacto, porque falta la evidencia final, la prueba definitiva. Resumiendo un poco todo este viaje que hemos hecho, tenemos un barco sólido, navegable, con comida, agua, carga valiosa, que es encontrado vacío en medio del Atlántico. La imagen es potente. 10 personas desaparecidas sin rastro evidente de violencia o de una catástrofe natural clara. Una investigación oficial que no llega a conclusiones firmes. Se quedan hipótesis. Un barco que luego navega bajo una sombra de maldición hasta que tiene un final bastante cutre, provocado por la codicia, y una leyenda que perdura y cómo perdura gracias a esa falta de respuestas y también al poder de la ficción. Quizá lo más potente de todo, lo que más impacta, sigue siendo ese silencio, esa ausencia. La falta de una explicación clara, de un porqué rotundo, es lo que nos sigue perturbando tanto tiempo después. Sin duda. El Mary Celeste, físico, el barco de madera y metal, yace en el fondo del Caribe desde 1885. Pero su fantasma, su leyenda, sigue navegando en nuestra cultura, en la historia marítima, en nuestra fascinación por lo inexplicable. Su legado es esa pregunta abierta. Una pregunta que no se cierra. Y quizás la reflexión final no debería ser tanto obsesionarnos con encontrar la respuesta única, esa que tal vez nunca tengamos con certeza.
sino preguntarnos qué revela sobre nosotros mismos esta fascinación que no cesa. ¿Qué dice de nosotros? Que nos dice sobre cómo lidiamos con la incertidumbre, con los límites de nuestro propio conocimiento. Tal vez el verdadero legado del Mary Celeste no es el misterio en sí, sino el recordatorio constante de que hay cosas que escapan a nuestro control y comprensión, sobre todo ante la vastedad silenciosa e imponente del mar. Un vacío que, en lugar de frustrarnos, quizás debería invitarnos a seguir explorando, a seguir cuestionando y aceptar que a veces simplemente no tendremos todas las respuestas. El océano Atlántico es un lugar inmenso, insondable, cargado de historias que parecen desafiar la lógica. A lo largo de los siglos, marineros y navegantes han regresado con relatos de barcos fantasmas, desapariciones inexplicables y fenómenos que se niegan a encontrar una explicación racional. Pero entre todos esos relatos, hay uno que ha quedado grabado como uno de los más inquietantes y desconcertantes: el misterio del Mary Celeste. Corría el 4 de diciembre de 1872 cuando el bergantín Dei Gratia, comandado por el capitán David Morehouse, navegaba tranquilamente a unas 400 millas náuticas al este de las Azores. El mar estaba en calma, el cielo despejado. En el horizonte, uno de los vigías del Dei Gratia divisó un barco que parecía navegar erráticamente, con las velas parcialmente desplegadas y un movimiento extraño, como si estuviera a merced del viento. El capitán Morehouse ordenó aproximarse para observar mejor. A medida que se acercaban, la extrañeza crecía. El barco, identificado como el Mary Celeste, parecía en buen estado. No presentaba señales de haber sido atacado ni hundido. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era su soledad. No había tripulación en cubierta, no había señales de vida, ni siquiera un saludo o una señal de advertencia. Solo un barco deslizándose en silencio por el mar abierto. Intrigado, Morehouse decidió enviar a un grupo de hombres a bordo del Mary Celeste. Lo que encontraron marcó el inicio de un enigma que aún hoy sigue sin resolverse. El barco estaba desierto. No había nadie a bordo. Sin embargo, todo lo demás parecía en orden. Las velas estaban algo dañadas, pero seguían izadas. La carga, compuesta por barriles de alcohol industrial, permanecía casi intacta en la bodega. Los camarotes mostraban pertenencias personales: ropa, zapatos, documentos, incluso juguetes de una niña. La cocina tenía alimentos, y en la mesa se encontraban utensilios como si alguien hubiera estado a punto de comer. Lo más perturbador era la ausencia total de la tripulación. El capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su pequeña hija Sofía de apenas 2 años, y los 7 marineros que conformaban la tripulación, habían desaparecido sin dejar rastro. No había cuerpos, no había señales de lucha, no había sangre. Simplemente, ya no estaban allí. El bote salvavidas había desaparecido, y una de las bombas de achique del barco estaba desmontada, pero no parecía haber emergencia suficiente como para justificar un abandono apresurado. El Mary Celeste no estaba hundiéndose, al contrario, era perfectamente navegable. Los hombres del Dei Gratia recorrieron cada rincón. Las escotillas estaban abiertas, el compás de navegación había sido retirado, y algunos documentos del barco faltaban, pero lo esencial seguía allí. La bodega contenía víveres suficientes para meses de viaje, y el agua potable estaba en buen estado. Todo apuntaba a que la tripulación había abandonado el barco voluntariamente. ¿Pero por qué? El capitán Morehouse, consciente de la rareza del hallazgo, decidió hacerse cargo del Mary Celeste. Dividió a sus hombres y los envió a bordo para llevarlo hasta Gibraltar, donde podrían reclamar un premio por el rescate. Así fue como el misterioso barco llegó a puerto, generando un revuelo inmediato entre marineros, autoridades y periodistas. Desde ese momento, comenzaron las teorías. Algunas sugerían un motín de la tripulación contra el capitán Briggs. Otras hablaban de un ataque pirata. Sin embargo, no había señales de violencia ni de robo. El dinero y las joyas estaban intactos.
El alcohol de la carga, altamente inflamable, pudo haber provocado vapores que asustaran a la tripulación, obligándola a abandonar la nave. Pero si ese fue el caso, ¿por qué no regresaron nunca? Con el paso de los días, el misterio solo crecía. El Mary Celeste era un barco fantasma, una nave que navegaba en silencio con todos sus tesoros y pertenencias, pero sin sus almas. La noticia se extendió rápidamente por Europa y América, convirtiéndose en tema de debate en cafés, periódicos y tabernas portuarias. El enigma parecía tener todos los ingredientes de una leyenda: un barco en perfecto estado, sin señales de lucha, una tripulación que se desvaneció en el aire y un océano inmenso como único testigo. La justicia de Gibraltar inició una investigación, pero en lugar de aclarar, las pesquisas solo oscurecieron más la historia. El misterio del Mary Celeste había nacido. Y desde entonces, cada generación ha intentado descifrarlo, sin lograr nunca llegar a una conclusión definitiva. Lo cierto es que aquel 4 de diciembre de 1872, en medio del Atlántico, un grupo de marineros encontró algo más que un barco vacío. Hallaron un enigma que aún flota sobre las aguas del tiempo, desafiando la lógica, alimentando el mito y recordándonos que el mar guarda secretos que nunca serán revelados. Para intentar entender el misterio del Mary Celeste, debemos retroceder algunos días antes de aquel inquietante hallazgo en el Atlántico. ¿Quiénes eran las personas que habían embarcado en aquel viaje? ¿Qué ruta seguían? ¿Y qué circunstancias pudieron llevar a que desaparecieran sin dejar rastro? El Mary Celeste había zarpado del puerto de Nueva York el 7 de noviembre de 1872, con destino a Génova, Italia. Cargaba 1.701 barriles de alcohol industrial de alta concentración, un cargamento valioso pero también peligroso, pues generaba vapores inflamables que podían resultar mortales si se acumulaban. La travesía debía durar alrededor de un mes, atravesando el Atlántico en dirección este hasta llegar al Mediterráneo. El barco estaba bajo el mando del capitán Benjamin Spooner Briggs, un marinero experimentado, de carácter serio y profundamente religioso. Con 37 años, había dedicado toda su vida al mar y era respetado por su disciplina y sentido del deber. No era un aventurero imprudente ni un hombre dado a riesgos innecesarios. Briggs había sido dueño de otros barcos, pero decidió aceptar el mando del Mary Celeste, en parte porque le ofrecía un buen contrato y en parte porque deseaba compartir un viaje con su familia. En esta ocasión, lo acompañaban su esposa Sara y su pequeña hija Sofía, de apenas 2 años. No era habitual que las mujeres y los niños se embarcaran en largos viajes transatlánticos, pero Briggs confiaba en la seguridad de la travesía y deseaba tener cerca a su familia. Esa decisión, con el tiempo, sería vista como una de las más trágicas de su vida. La tripulación estaba compuesta por 7 marineros, todos seleccionados cuidadosamente por el capitán. Entre ellos estaba el primer oficial Albert Richardson, considerado un navegante competente, el segundo oficial, Andrew Gilling, un joven marino de Nueva Jersey, y el mayordomo, Edward Head, responsable de la comida y el mantenimiento de los camarotes. El resto de marineros eran hombres acostumbrados al trabajo duro en alta mar, sin antecedentes problemáticos. En total, 10 personas habían subido al Mary Celeste aquella mañana de noviembre: el capitán Briggs, su esposa Sara, su hija Sofía y los 7 marineros. Ninguno de ellos volvería a ser visto jamás. Durante los primeros días de travesía, todo parecía normal. El Mary Celeste avanzaba con buen ritmo hacia el Atlántico abierto. El capitán Briggs llevaba un diario de navegación meticuloso, en el que registraba la posición del barco, el clima y los incidentes cotidianos. En esas páginas no aparece nada fuera de lo común. El barco navegaba con vientos favorables, la tripulación trabajaba con disciplina, y la familia Briggs se mantenía tranquila. El último registro en el cuaderno de bitácora data del 25 de noviembre de 1872. En él, el capitán anotaba que el Mary Celeste se encontraba a unas 400 millas de las Azores. No había señales de problemas graves, ni tormentas, ni enfermedades. Todo parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, cuando el barco fue hallado el 4 de diciembre,
apenas 9 días después de esa última anotación, estaba completamente vacío. ¿Qué ocurrió en ese breve lapso de tiempo? Esa es la pregunta que ha desconcertado a historiadores, marinos y expertos durante más de un siglo. Los detalles hallados a bordo no hacían sino incrementar el misterio. El camarote del capitán mostraba pertenencias en orden, ropa doblada, documentos personales, incluso un reloj de bolsillo. Los juguetes de la pequeña Sofía seguían en su lugar. En la cocina había provisiones intactas, y la bodega contenía suficiente comida y agua para al menos 6 meses de viaje. El bote salvavidas, sin embargo, había desaparecido, y una de las bombas de achique estaba desmontada, lo que podría indicar que la tripulación había tenido problemas con la entrada de agua en la bodega. El Mary Celeste tenía algunos centímetros de agua en el fondo, pero no lo suficiente como para justificar un abandono inmediato. Todo marinero experimentado sabía que un barco en esas condiciones podía seguir navegando con seguridad. Otra pista intrigante eran los barriles de alcohol. Aunque en su mayoría estaban intactos, se descubrió que 9 de ellos estaban vacíos. Se trataba de barriles de roble poroso, que posiblemente permitieron que el alcohol se evaporara o filtrara, liberando gases en la bodega. Esos vapores, altamente inflamables, pudieron haber asustado a la tripulación, haciéndoles creer que el barco iba a explotar. Habían decidido entonces abandonar temporalmente el barco en el bote salvavidas, con la idea de regresar cuando pasara el peligro. Si fue así, nunca regresaron. El mar, implacable, pudo haber arrastrado el bote lejos del Mary Celeste, dejándolos a la deriva hasta desaparecer sin rastro. Pero esa es solo una de las muchas teorías. En Gibraltar, donde el barco fue llevado por la tripulación del Dei Gratia, las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva. El fiscal del caso, Frederic Soliflot, sospechaba que podía tratarse de un fraude. Tal vez el capitán Briggs y su tripulación habían fingido un abandono para cobrar seguros. Sin embargo, pronto quedó claro que no había pruebas de tal conspiración. Los bienes personales, el dinero y las joyas seguían a bordo. La falta de evidencias de un crimen hizo que las especulaciones crecieran aún más. ¿Habían sido víctimas de piratas? Poco probable, ya que no faltaba nada de valor. ¿Un motín? Tampoco había señales de violencia. ¿Un fenómeno natural? Algunos hablaron de un maremoto, una tromba marina o incluso un terremoto submarino que asustara a la tripulación. Lo cierto es que, en los días previos a su desaparición, los hombres y mujeres del Mary Celeste vivieron su rutina sin imaginar que estaban a punto de pasar a la historia como protagonistas de uno de los enigmas más célebres de los océanos. Cuando el barco fue hallado a la deriva, la última pieza tangible de sus vidas quedó congelada en el tiempo. Y todo lo demás, sus voces, sus pensamientos, sus últimos momentos, se desvaneció en el misterio insondable del mar. El 4 de diciembre de 1872, cuando los marineros del Dei Gratia pusieron pie en el Mary Celeste, lo que encontraron parecía sacado de un sueño inquietante. No había gritos, no había lucha, no había rastro de nadie. Solo el crujido de la madera y el sonido del viento contra las velas, como si el barco respirara en silencio. Era un navío que navegaba sin almas, un espectro en medio del océano. Los hombres recorrieron la cubierta con cautela. Las velas estaban parcialmente rasgadas y descolocadas, como si hubieran sido azotadas por un viento fuerte, pero no había daños graves. Los cabos colgaban flojos, y la jarcia mostraba cierto desorden, pero nada que impidiera navegar. El timón se encontraba libre, sin amarras, lo que explicaba que el barco se moviera erráticamente. Cuando bajaron a los camarotes, la sensación de inquietud se intensificó. Todo estaba en aparente orden. En el camarote del capitán, ropa doblada, documentos y hasta un reloj de bolsillo permanecían en su sitio. La cama estaba tendida. En el cuarto de la familia, los juguetes de la pequeña Sofía seguían allí, intactos. Los cofres de los marineros contenían sus pertenencias, ropa y utensilios personales. Nada parecía haber sido robado ni saqueado.
La cocina ofrecía una imagen todavía más desconcertante. Había provisiones de sobra, harina, carne en conserva, café, agua potable. Los alimentos estaban intactos, y no había indicios de que se hubiera producido una evacuación apresurada por hambre o falta de víveres. El detalle más perturbador fue que la bodega conservaba la carga principal, 1.701 barriles de alcohol industrial. Solo 9 de ellos estaban vacíos, lo que más tarde haría sospechar de filtraciones o vapores peligrosos. Sin embargo, la mayor parte del cargamento estaba en perfecto estado, bien almacenado. No había señales de derrames ni de explosiones. El bote salvavidas, en cambio, no estaba. Las cuerdas colgaban cortadas, lo que indicaba que había sido botado al mar deliberadamente. ¿Por qué abandonar un barco seguro, cargado de alimentos, en medio del Atlántico, para lanzarse a la incertidumbre de un bote pequeño? Esa fue la primera gran pregunta. En la sala de navegación se descubrió que faltaban el cuaderno de bitácora, algunos instrumentos náuticos y el sextante. La última anotación registrada en los documentos que permanecían a bordo databa del 25 de noviembre, 9 días antes del hallazgo. En ella, el capitán Briggs había escrito que el Mary Celeste se encontraba a unas 400 millas de las Azores. No había referencias a problemas técnicos ni menciones a tormentas o peligros. Otro detalle llamó la atención: había unos 90 centímetros de agua en la sentina del barco, el compartimento inferior. No era alarmante, pues era común que las embarcaciones acumularan agua durante la travesía, y el Mary Celeste podía navegar sin dificultad en esas condiciones. Sin embargo, la bomba de achique principal estaba desmontada y no funcionaba. Esto pudo haber hecho pensar al capitán que el barco corría riesgo de hundirse. ¿Pero justificaba eso abandonar la nave? El capitán del Dei Gratia, David Morehouse, quedó tan impresionado como sus hombres. Decidió que no podían dejar el Mary Celeste a la deriva. Dividió a su tripulación: una parte permanecería en el Dei Gratia, y otra conduciría el barco fantasma hasta Gibraltar. El 12 de diciembre, ambos navíos llegaron al puerto, desatando un revuelo inmediato. La noticia se propagó con rapidez. Periódicos en Europa y América publicaron titulares sobre el barco fantasma, el misterioso Mary Celeste. La historia tenía todos los elementos para cautivar al público: un navío en buen estado, cargado de provisiones, pero desierto, con toda una tripulación desaparecida en medio del océano. Era como si se los hubiera tragado el mar. En Gibraltar, las autoridades británicas abrieron una investigación formal. El fiscal, Frederick Soliflot, un hombre de carácter rígido y suspicaz, comenzó a examinar cada detalle. Desde el inicio, su hipótesis fue que algo ilícito había ocurrido, quizá un fraude de seguros, un motín, o incluso un asesinato encubierto. Los marineros del Dei Gratia fueron interrogados exhaustivamente. ¿Habían matado a la tripulación del Mary Celeste para quedarse con el barco y reclamar el premio por rescate? Soliflot parecía inclinarse hacia esa teoría. Sin embargo, no encontró pruebas que la sostuvieran. El Mary Celeste no mostraba señales de violencia. No había manchas de sangre, no había armas, no había indicios de lucha. El misterio se hizo más profundo cuanto más se investigaba. Si no había crimen, ¿qué otra explicación podía haber? Las primeras teorías surgidas en Gibraltar fueron variadas. Motín de la tripulación: los marineros se rebelaron contra el capitán Briggs, lo asesinaron junto a su familia y huyeron en el bote salvavidas. Pero entonces, ¿por qué dejaron todas sus pertenencias y dinero a bordo? ¿Por qué desaparecer sin aprovechar la carga? Piratas. Atacaron el barco, se llevaron a los tripulantes y huyeron. Pero la carga y los objetos de valor seguían allí. No había rastro de violencia. Fraude de seguros. El capitán pudo haber fingido un abandono para reclamar indemnizaciones. Sin embargo, Briggs era un hombre religioso y honrado, y no existía evidencia de tal plan. Fenómeno natural: una tromba marina, un terremoto submarino o un maremoto que provocara el pánico. Quizás la tripulación pensó que el barco se hundía y decidió evacuar.
Pero si ese fue el caso, ¿por qué no regresaron cuando comprobaron que el Mary Celeste seguía a flote? El Tribunal de Gibraltar concluyó que no había pruebas suficientes para culpar a nadie. El Mary Celeste fue devuelto a sus propietarios, y la tripulación del Dei Gratia recibió solo una parte del dinero del rescate, mucho menor de lo esperado. El fiscal seguía convencido de que algo turbio había ocurrido, pero nunca pudo demostrarlo. Mientras tanto, la historia comenzó a crecer en los periódicos. El barco fantasma alimentaba la imaginación popular. Algunos hablaban de monstruos marinos, de ataques sobrenaturales, incluso de la posibilidad de que los tripulantes hubieran sido abducidos por fuerzas misteriosas. El Mary Celeste ya no era solo un caso naval, se había convertido en leyenda. El hallazgo, en lugar de resolver preguntas, abrió un océano de incertidumbre. Los objetos personales intactos, la comida en la mesa, los juguetes de una niña, el bote salvavidas desaparecido, todo formaba parte de un rompecabezas que, cuanto más se miraba, menos sentido parecía tener. El Mary Celeste había llegado a puerto, pero su tripulación se había desvanecido en el vacío. Y esa ausencia, más aterradora que la presencia de la muerte misma, es lo que convirtió este caso en uno de los grandes misterios marítimos de todos los tiempos. Cuando el Mary Celeste fue llevado a Gibraltar y examinado por las autoridades, el misterio no se disipó. Al contrario, creció como una sombra que parecía envolver cada rincón de la historia. Lo desconcertante no era lo que se encontraba a bordo, sino precisamente lo que no estaba allí, ni rastro de los 10 seres humanos que habían zarpado semanas antes desde Nueva York. El mar suele dejar señales. Un naufragio arrastra restos a la superficie, un ataque pirata deja marcas de violencia, una tormenta deja mástiles rotos, velas hechas jirones y madera astillada. Pero en el Mary Celeste no había nada de eso. Era un barco fantasma, en buen estado, navegando sin tripulación. La ausencia misma era el misterio. Pronto comenzaron a surgir teorías. Algunas buscaban explicaciones racionales, otras, inevitables en un caso tan desconcertante, se adentraban en lo sobrenatural. Hola la teoría del motín. Una de las hipótesis más tempranas apuntaba a la propia tripulación. ¿Y si los marineros habían decidido rebelarse contra el capitán Briggs? Tal vez lo asesinaron junto con su esposa y su hija, arrojaron los cuerpos al mar y escaparon en el bote salvavidas. Sin embargo, esta teoría se desmorona bajo un examen cuidadoso. El capitán Briggs era respetado y había elegido personalmente a cada miembro de la tripulación. Todos tenían buena reputación y experiencia en el mar. Además, ¿por qué dejar pertenencias personales, dinero y objetos de valor a bordo? ¿Por qué huir sin aprovechar la carga? El motín, aunque tentador como explicación, no encajaba. Bandera negra, calavera y huesos cruzados, piratas en el Atlántico. En la imaginación popular, la palabra piratas surgió casi de inmediato. Quizás corsarios o bandidos del mar habían atacado el Mary Celeste, llevándose a la tripulación como prisioneros. Pero si así hubiera sido, ¿por qué dejar el cargamento intacto? Los 1.700 barriles de alcohol eran valiosísimos en el mercado. Y además, no había señales de lucha ni saqueo. Ningún cuchillo, ninguna bala, ninguna mancha de sangre. La hipótesis pirata se desvaneció como espuma. Fuego, explosión de alcohol. Una teoría más técnica se centró en el cargamento. Los barriles contenían alcohol industrial, altamente inflamable. 9 estaban vacíos, lo que sugería fugas. Es posible que los vapores se acumularan en la bodega, creando un ambiente explosivo. Quizás el capitán Briggs, al percibir el peligro, ordenó evacuar temporalmente el barco en el bote salvavidas, atado con un cabo al Mary Celeste. Una chispa, incluso una pipa encendida, pudo hacer pensar que todo estallaría en cuestión de segundos. Pero si esa fue la causa, algo salió mal. Tal vez el cabo se rompió y el bote se alejó,
dejando al barco a la deriva sin sus tripulantes. El mar hizo el resto, olas, corrientes, viento. En cuestión de horas, los 10 tripulantes pudieron haber quedado perdidos en la inmensidad. Esta teoría es una de las más aceptadas entre los expertos. Sin embargo, nunca se encontró rastro del bote ni de sus ocupantes. El Atlántico se tragó todo. Nube con tornado, fenómenos naturales. El mar es traicionero y, a veces, caprichoso. Se habló de la posibilidad de un maremoto submarino, una ola gigante o una tromba marina que sacudiera al Mary Celeste, provocando pánico. En tales circunstancias, la tripulación pudo haber creído que el barco iba a hundirse y prefirió refugiarse en el bote. Pero el estado del navío no coincidía con un desastre natural. Sus mástiles estaban firmes, la estructura intacta. Un fenómeno tan violento habría dejado huellas visibles. Fantasma lo inexplicable, fantasmas y abducciones. El carácter enigmático del Mary Celeste abrió la puerta a explicaciones sobrenaturales. En tabernas portuarias y en periódicos sensacionalistas comenzaron a circular relatos de fantasmas marinos, maldiciones y desapariciones inexplicables. Algunos aseguraban que el barco estaba embrujado, que los marineros habían sido arrastrados por presencias invisibles. Otros hablaban de un monstruo marino, un leviatán salido de las profundidades. Con el tiempo, incluso surgió la teoría de que la tripulación había sido abducida por fuerzas de otro mundo. Era una idea inverosímil para el siglo XIX, pero muy atractiva para el imaginario popular. Un barco que sigue navegando, pero vacío, con la tripulación borrada como si nunca hubiera existido. Balanza la sospecha del fraude. El fiscal de Gibraltar, Frederic Soliflot, estaba convencido de que todo era un fraude. Creía que el capitán Briggs o los propietarios del barco habían tramado un plan para cobrar seguros. Pero las pruebas no existían. El Mary Celeste había sido hallado en perfecto estado y no faltaba nada de valor. No había indicios de engaño, salvo en la imaginación del fiscal. El peso del misterio. Lo cierto es que ninguna teoría lograba encajar completamente. Cada explicación parecía resolver una parte del rompecabezas, pero dejaba otras en la sombra. Si fue un motín, ¿dónde estaban los cuerpos? Si fue un ataque pirata, ¿por qué la carga seguía intacta? Si fue una explosión de alcohol, ¿por qué no había rastros de fuego ni daños? Si fue un desastre natural, ¿cómo permaneció el barco casi intacto? La incertidumbre fue lo que convirtió al Mary Celeste en leyenda. Un caso en el que lo desconocido era más poderoso que cualquier explicación. Con los años, escritores y periodistas alimentaron el mito. En 1884, Arthur Conan Doyle, años antes de crear a Sherlock Holmes, escribió un relato ficticio inspirado en el Mary Celeste, donde hablaba de barcos embrujados y maldiciones. Esa historia, publicada en una revista, fue tan influyente que mucha gente la confundió con la realidad, consolidando la fama del navío como un barco fantasma. El Mary Celeste se convirtió en símbolo del misterio del mar, un recordatorio de que, en el vasto Atlántico, hay cosas que nunca podrán ser comprendidas del todo. Y sin embargo, la historia no termina allí, porque el Mary Celeste, lejos de hundirse, continuó navegando durante años después de aquel hallazgo. Su propio destino final añade otra capa inquietante al mito. El misterio del Mary Celeste no terminó con su hallazgo en 1872. Al contrario, lo que ocurrió después con el barco añadió nuevas sombras a su leyenda. Porque, a diferencia de otros navíos malditos que se hunden poco después de un episodio extraño, el Mary Celeste continuó navegando durante más de una década. Y en ese tiempo, su nombre fue rodeándose de supersticiones, tragedias y sospechas, como si arrastrara consigo un destino inevitable. Tras la investigación en Gibraltar, el Mary Celeste fue devuelto a sus propietarios. Legalmente, el caso quedó cerrado,
no había pruebas de fraude ni de crimen. Pero en la imaginación popular, el barco ya no era un simple bergantín mercante. Era un barco maldito. Los marineros comenzaron a temerlo. Para muchos, embarcarse en él era tentar a la suerte. Aún así, la vida marítima debía continuar. El Mary Celeste volvió a cruzar el Atlántico con distintos capitanes y tripulaciones. Realizó viajes a las Indias Occidentales, al Mediterráneo y a otras rutas comerciales. Pero cada nuevo viaje parecía estar marcado por algún percance, problemas con las cargas, retrasos, dificultades con el clima. No eran sucesos extraordinarios en el mundo de la navegación, pero, bajo la sombra de su pasado, cualquier incidente adquiría un aire de presagio. Con el tiempo, los armadores tuvieron dificultades para encontrar tripulación dispuesta a embarcarse en él. Su fama de barco fantasma lo precedía. Los marineros decían que por las noches se escuchaban pasos en cubierta, que las velas crujían como si alguien invisible las manipulara, que en la bodega se oían susurros. Algunos juraban haber visto la figura de una niña caminando cerca de los camarotes, lo que recordaba trágicamente a Sofía, la hija del capitán Briggs. El Mary Celeste parecía arrastrar la memoria de su tripulación desaparecida. Cada ola, cada crujido, se interpretaba como un lamento de los que nunca regresaron. En 1885, 13 años después de su hallazgo, el Mary Celeste emprendió su último viaje. En esta ocasión, llevaba un cargamento de zapatos y provisiones con destino a Haití. El barco estaba al mando del capitán Gilman Parker, quien había comprado la nave por un precio sorprendentemente bajo, consciente de su fama oscura. Parker, sin embargo, no era un hombre supersticioso. Para él, el Mary Celeste era solo madera y velas, un medio para enriquecerse. Pero el destino del barco estaba sellado. Durante ese viaje, Parker decidió ejecutar un fraude. Encalló deliberadamente el Mary Celeste en un arrecife cerca de la isla de Haití, con la intención de cobrar el seguro. El golpe, sin embargo, resultó desastroso. El barco quedó seriamente dañado, imposible de reparar. Abandonado a su suerte, se hundió lentamente, desapareciendo para siempre en las aguas tropicales. La ironía era cruel. Un barco que había sobrevivido a décadas de viajes, que había quedado en la historia como el arquetipo del navío fantasma, no fue tragado por el misterio del mar en una tormenta o en un desastre sobrenatural, sino destruido por la codicia humana. El Mary Celeste murió víctima de un fraude mediocre, como si el océano se negara a darle un final digno de su leyenda. El hundimiento del barco no borró su fama. Al contrario, la intensificó. Se decía que Parker, el capitán que lo había encallado, nunca volvió a tener fortuna. Murió poco después, sumido en la ruina y la mala suerte. Quienes habían participado en el fraude también encontraron desgracias en sus vidas. Para los marineros, era una prueba de que el Mary Celeste estaba maldito. Cualquiera que intentara lucrarse con él estaba condenado. El barco ya no existía físicamente, pero su historia sobrevivió. Escritores y periodistas lo convirtieron en símbolo de lo inexplicable. El más famoso fue Arthur Conan Doyle, quien en 1884 publicó un relato titulado J. Habakkuk Jepson Statement, basado libremente en el caso. En él, Doyle describía un barco llamado Mary Celeste, encontrado vacío en condiciones similares. Aunque la historia era ficticia, muchos la tomaron como real, y desde entonces el Mary Celeste quedó firmemente asociado con lo sobrenatural. El relato de Doyle hablaba de maldiciones, venganzas y fuerzas ocultas. Ese tono, a medio camino entre el periodismo y la ficción, convirtió al Mary Celeste en algo más que un misterio naval, en un mito universal. Desde entonces, su nombre aparece junto a otros enigmas del mar, como el holandés errante o el Triángulo de las Bermudas. El Mary Celeste había zarpado de Nueva York como un simple barco mercante. Pero tras su hallazgo, y tras su hundimiento final,
se transformó en un espectro eterno. Su historia trascendió las rutas comerciales para instalarse en la memoria colectiva, como un recordatorio de que el océano no revela todos sus secretos. Hoy, más de un siglo después, el Mary Celeste sigue siendo citado en libros, documentales y relatos de misterio. Lo fascinante no es solo la desaparición de su tripulación, sino la manera en que esa ausencia generó una ola interminable de teorías, leyendas y temores. El barco desapareció bajo las aguas del Caribe, pero su espíritu sigue navegando en cada historia contada. El Mary Celeste se hundió en 1885, pero nunca murió. Sigue vivo en cada puerto, en cada susurro de marineros, en cada ola que rompe en la noche. Porque hay barcos que dejan de existir físicamente, pero se convierten en fantasmas que nunca dejan de navegar. El Mary Celeste desapareció bajo las aguas del Caribe en 1885, pero su historia nunca se hundió con él. Al contrario, emergió como una de las leyendas más persistentes del mar, un relato que, aún hoy, más de siglo y medio después, sigue sin encontrar una respuesta definitiva. Lo que convierte al Mary Celeste en un misterio tan poderoso no es solo la desaparición de sus 10 tripulantes, sino la naturaleza misma de esa desaparición. Si hubieran sido atacados por piratas, lo comprenderíamos. Si el barco hubiese naufragado, sería una tragedia más de tantas en el océano. Pero no, el barco fue hallado en perfecto estado, con provisiones abundantes, su carga intacta y sin una sola señal clara de violencia. La tripulación se desvaneció como si se la hubiera tragado el aire. Un enigma que nunca se resolvió. Con el paso del tiempo, cada generación ha intentado dar una explicación al enigma. Los investigadores modernos se inclinan hacia la teoría de los vapores de alcohol. La fuga de los barriles habría llenado la bodega de gases explosivos. El capitán Briggs, al percibir el peligro, habría ordenado evacuar en el bote salvavidas hasta que pasara el riesgo. Una chispa bastaba para hacer volar la nave en 1000 pedazos, y un hombre como Briggs, religioso y prudente, nunca habría puesto en riesgo a su esposa y a su hija. Pero incluso esa teoría deja preguntas sin responder. ¿Por qué no regresaron al barco cuando comprobaron que no explotaba? ¿Cómo es posible que no quedara ningún rastro del bote? El océano guarda silencio, y sus profundidades son un archivo inaccesible. Otros expertos han sugerido que el Mary Celeste pudo ser víctima de una ola gigante, un fenómeno hoy documentado pero desconocido en el siglo XIX, que habría barrido la cubierta, obligando a la tripulación a tomar decisiones apresuradas. También se ha hablado de un terremoto submarino que hiciera temblar la nave, sembrando el pánico. Ninguna teoría, sin embargo, se sostiene por completo. El peso de la leyenda. Más allá de las investigaciones, lo que verdaderamente hizo eterno al Mary Celeste fue la forma en que su historia capturó la imaginación popular. Los periódicos de la época, hambrientos de relatos sensacionalistas, lo bautizaron como el barco fantasma. Escritores y marineros lo convirtieron en sinónimo de lo inexplicable. La ficción de Arthur Conan Doyle en 1884 fue decisiva. Aunque inventó detalles y personajes, consolidó la imagen del Mary Celeste como un navío maldito. Desde entonces, el barco pasó de ser un caso policial sin resolver a un mito cultural, comparable al holandés errante o al Triángulo de las Bermudas. En la tradición marítima, los marineros solían contar que, si en la noche de guardia escuchaban pasos en la cubierta sin ver a nadie, era la tripulación del Mary Celeste que aún vagaba en busca de su barco perdido. Para otros, era un recordatorio de que el mar nunca revela todos sus secretos, a veces solo nos da un enigma y nos obliga a convivir con él. Supersticiones y fantasmas del mar. El Mary Celeste también alimentó supersticiones. Algunos marineros aseguraban que su maldición se debía a que Briggs había embarcado a su esposa e hija, rompiendo una vieja creencia de que las mujeres traían mala suerte en alta mar. Otros decían que el barco había sido marcado por un espíritu del océano,
destinado a navegar eternamente vacío. Las leyendas hablan de apariciones en otros barcos, supuestos marineros que aseguraron haber visto al Mary Celeste navegando a lo lejos, tripulado por figuras pálidas y silenciosas. Por supuesto, nunca hubo pruebas de tales encuentros, pero en el mundo del mar, los rumores son tan fuertes como la realidad. El Mary Celeste hoy. En la actualidad, historiadores, oceanógrafos y aficionados siguen debatiendo sobre lo que ocurrió en aquel noviembre de 1872. Se han escrito libros enteros, se han hecho documentales, se han propuesto simulaciones científicas. Pero el misterio persiste. El barco se hundió en 1885 tras un intento de fraude, pero en la memoria colectiva sigue navegando. Su nombre aparece en listas de los grandes enigmas de la humanidad, junto a las ciudades perdidas y los misterios arqueológicos. Porque el Mary Celeste no es solo un caso marítimo, es un recordatorio universal de lo que no podemos explicar. En el imaginario popular, cada barco fantasma avistado en alta mar lleva consigo la sombra del Mary Celeste. Cada vez que un marino cuenta un relato de pasos invisibles, de voces que llaman en la niebla, de naves solitarias que se desvanecen entre las olas, es como si la historia del Mary Celeste reviviera. El eco del silencio. Quizás lo más perturbador de este caso no sea lo que sabemos, sino lo que nunca sabremos. El océano es vasto, profundo y silencioso. Los 10 tripulantes del Mary Celeste, el capitán Briggs, su esposa Sarah, la pequeña Sophia y los 7 marineros, desaparecieron en un punto del Atlántico sin testigos, sin huellas, sin regreso. Su destino permanece escondido en ese espacio donde el mar guarda sus secretos. Cuando pensamos en ellos, podemos imaginarlos esperando en un bote a la deriva, mirando el Mary Celeste alejarse lentamente. O podemos imaginarlos arrebatados por una ola, sumidos en la noche infinita del océano. Pero la verdad, probablemente, nunca la conoceremos. Y quizá ahí radica el verdadero poder de esta historia, en su silencio. Un silencio que grita más que cualquier evidencia, un vacío que el tiempo no ha llenado. Epílogo. El Mary Celeste fue un barco real, con un final banal, hundido por fraude en las costas de Haití. Pero en la mente colectiva, sigue navegando. Es un barco que nunca se hundió, un espectro que aún cruza las olas, llevando consigo la ausencia de quienes alguna vez habitaron sus camarotes. En cada puerto, en cada taberna donde los marineros cuentan historias al calor de una botella, el Mary Celeste aparece. Y cada vez que alguien susurra su nombre, vuelve a despertar el escalofrío, un barco sin tripulación, navegando eternamente en un océano que no da respuestas. El misterio del Mary Celeste no tiene final. Porque mientras sigamos hablando de él, mientras siga alimentando la imaginación, seguirá navegando. Un barco fantasma, eterno, recordándonos que el mar, en su inmensidad, no siempre nos entrega verdades, sino enigmas. Vela, el Mary Celeste sigue flotando, no en las aguas del Atlántico, sino en las profundidades de nuestra memoria.